Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se volvía un villano? O, rival, heirs. O su traducción al español, herederos rivales. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Diabol Lucifer. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 11. Curación parte 2. Cuerpos. Izuku no supo cuánto tiempo pasó en el frío piso de concreto llorando con sus ojos esmeralda. No supo cuánto tiempo estuvo arrodillado allí, apoyándose en el abrazo armado de Himiko mientras la rubia frotaba círculos en su espalda con la única mano que le quedaba, sus ojos miraban su cuerpo, temblando mientras era azotado por sollozos desgarradores, con una mezcla de emociones. Preocupación, lástima, miedo, pero sobre todo preocupación. Izuku no se dio cuenta de que All for One levantó la mano, un quirk de telepatía que se activó silenciosamente para llevar a la comatosa Yaoyorozu desde el suelo donde había estado acostada hasta una mesa de madera vacía que descansaba cerca. De lo único que era consciente eran de los sentimientos que fluían a través de él, desbordantes de pura fuerza después de años de desuso. Después de haber sido diagnosticado como Kirkles, Izuku había comenzado a distanciarse de todos los que lo rodeaban, un proceso facilitado por el hecho de que sus compañeros de clase y maestros habían comenzado a tratarlo como a un leproso, alguien con una enfermedad que podían contraer si no tuvieron cuidado. Incluso su madre, Inko, no se había salvado mientras Izuku lentamente comenzó a retirarse a los confines de su habitación, ocultando los moretones y quemaduras, resultado de innumerables palizas, de la mirada preocupada de la mujer. Había aprendido la lección la primera vez que se quejó con ella mostrándole un moretón por el lugar donde lo habían empujado fuera del patio de recreo, rascándose las manos y formándose un moretón en el brazo por cómo había aterrizado. Al día siguiente, su madre irrumpió en la escuela con una furia que le recordó al joven Izuku los dragones sobre los que había leído en sus libros de cuentos. Sin embargo, si bien la mujer de cabello color violeta podría haber parecido un dragón para el joven, para el director y el personal, ella no era más que una molestia, una que tomó la forma de una mujer pequeña, corpulenta, de apenas 5'3", cuyos mejores días claramente habían todo lo que había surgido de la diatriba de su madre había sido un recordatorio perezoso del maestro de salón de Izuku recordándole a la clase que el acoso no estaba permitido en la escuela, así que el hombre lo dijo mirándolos a través de sus gafas con montura de alambre. Con aburridos ojos grises, no vengas a quejarte a mí a menos que sea un asunto serio. El mensaje había sido claro e incluso si no lo hubiera sido, Bakugo estaba más que dispuesto a asegurarse de que Izuku lo entendiera durante el tiempo libre, esta vez con la ayuda del resto de la clase, quienes habían tomado su turno para vencer a los pequeños. Chico con sus pequeños puños carnosos o arañarlo inútilmente con quirks apenas desarrollados, todos los cuales eran demasiado débiles para hacer más que presionar la piel de Izuku, demasiado débiles para incluso un moretón. Solo Bakugo realmente lo había lastimado ese día, activando su quirk y creando una explosión justo en la cara de Izuku. Había sido lo suficientemente grande como para llamar la atención de un maestro y por un breve momento Izuku había esperado mientras caminaban con una expresión de preocupación en su rostro que finalmente, alguien podría importarle lo suficiente como para ver cómo estaba, decirle a Bakugo que se detuviera y se asegurara de que Izuku estaba bien. Pero no había sucedido. En lugar de eso, la maestra simplemente había tomado las manos de Bakugo entre las suyas y las miró, y el rubio, muy preocupado mientras hablaba de cómo la explosión pudo haberlo lastimado, podría haber dañado su audición por el ruido, o haber causado que su brazo se rompiera por la fuerza. Ejerció ya que su cuerpo no estaba completamente adaptado a ello. Mientras se preparaba para ir a llevar a Bakugo a la enfermera para que lo revisara, Izuku se acercó débilmente al maestro, su voz expresaba los pensamientos que corrían por su cabeza infantil.
¿Por qué? ¿Por qué no me ayudas? Había hablado lo suficientemente alto como para que la maestra lo escuchara y cuando ella se puso de pie y comenzó a darse la vuelta, Izuku pudo imaginarlo, imaginar una expresión de preocupación en su rostro cuando se acercó y se disculpó diciendo que simplemente había visto a Bakugo primero y sabía que había activado su Kirk, que ella no se había dado cuenta de Izuku debido a que estaba concentrada en el rubio. Izuku pudo verse a sí mismo aceptando su disculpa, diciendo que estaba bien antes de que ella llevara a los dos niños a la enfermera. Bakugo volvería a ser su mejor amigo y los demás decidirían que Izuku también podría ser su amigo. Todo volvería a ser como había sido el día antes de que Izuku fuera diagnosticado e Izuku podría dejar todo esto atrás como si fuera un mal sueño. Podía imaginarlo todo tan claramente que comenzó a sonreír con una brillante sonrisa infantil llena de esperanza para el futuro, pero se desvaneció cuando la maestra se volvió hacia él con una expresión en su rostro que no era de preocupación sino de desprecio, disgusto y solo esto último haría Izuku. Sé que su ira estaba dirigida a él. ¿Por qué? Su voz resonó sobre el niño de cabello verde como la voz de un dios, que para el joven y la mayoría de los niños en general parecía ser, llena de desprecio y burla. ¿Por qué ayudaría a un Deku? Preguntó usando el apodo que Bakugo había comenzado a usar para el GNT. Ella se fue entonces, se fue con Bakugo dejando a Izuku tirado allí en el suelo, con la mano todavía extendida mientras sus ojos miraban inexpresivamente a sus figuras en retirada, haciéndose cada vez más pequeñas. Los otros niños lo dejaron solo en el suelo, dispersándose y dividiéndose en grupos mientras jugaban con sus amigos. Todos tenían alguien con quien estar, algo que hacer. Todos los que lo son excepto el inútil, Kirkles, Izuku Midoriya. Cuando llegó a casa ese día, su mamá le preguntó cómo le había ido y por un momento Izuku dudó. Quería decirle la verdad, decirle que a pesar de sus esfuerzos las cosas solo habían empeorado, que Bakugo había usado su Kirk en Izuku por primera vez, solo que ella no podía verlo ya que Izuku había sido un buen chico lavando la tierra y ceniza de su cara y ropa como le había dicho el maestro. Quería contárselo todo, pero después de un momento de silencio le dedicó una brillante sonrisa, la misma que tenía en su rostro cuando el maestro se giró, y luego mintió, diciéndole a su madre que todo había sido así. Bien. Ese Bakugo se había molestado por haber sido reprendido, pero eso fue todo y todos sus demás compañeros habían sido amables con él. Su madre le sonrió y volvió a hacer katsudon, el favorito de Izuku, tarareando una melodía tranquila un poco desafinada mientras Izuku se retiraba a su habitación. En el espacio, oscurecido por las cortinas corridas, Izuku había visto el vídeo debut de All Might. Su mamá le había enseñado cómo hacerlo después de su diagnóstico en un intento desesperado de hacer que su hijo se sintiera mejor, deteniéndolo en un primer plano de la sonrisa característica del hombre. Mientras los oradores se detenían después de pronunciar las primeras palabras del entonces héroe no clasificado a un mundo caótico. Cuando su frase distintiva "estoy aquí" desapareció lentamente dejando la habitación en silencio, Izuku se volvió hacia un espejo cercano. Lentamente, vacilantemente, sus labios se separaron mientras el GNT sonreía, la misma que le había mostrado a su madre y a su maestra ese mismo día. Mientras estudiaba su reflejo, mirándolo, Izuku no pudo evitar preguntarse si sus ojos siempre habían parecido tan sin vida y apagados. No, sacudió la cabeza mientras acallaba las crecientes voces de duda, todo estaba bien, él estaba bien. Con el tiempo, todos superarían su falta de Kirk y se darían cuenta de que incluso si no tuviera un poder, Izuku no era inútil, un Deku. Bakugo se daría cuenta y los dos podrían volver a ser amigos, volver a como eran las cosas antes de la visita al médico. Todavía podría ser un héroe, ser como All Might. Seguro que nunca había habido un héroe Kirkles en las décadas desde que el puesto se convirtió en un trabajo oficial. Seguro que cientos, si no miles, de Kirkles habían intentado convertirse en héroes, habían tratado de desafiar la opinión de la sociedad, solo para terminar a menudo gravemente heridos, muertos o gravemente traumatizados, ya sea física o mentalmente, pero eso no importaba. Mientras reiniciaba el vídeo, sus ojos de jade pegados a la forma musculosa de All Might, Izuku renovó su determinación de ser como el hombre, de ayudar a los demás, de ser un héroe. De vuelta en el presente, los sollozos de Izuku comenzaron a apagarse. No habían durado más que unos pocos minutos, pero para él habían sido la liberación de años de soledad, miedo y burla. Izuku respiró hondo antes de soltarlo. Su labio inferior todavía temblaba mientras exhalaba, pero para los que estaban allí, los conscientes al menos, era obvio que el GNT una vez más estaba tomando control de sí mismo, controlando sus emociones. ¿Estás bien?
Y Miko preguntó preocupada, pero Izuku la ignoró, su mirada silenciosamente se centró en el hombre sentado que había dado y recibido su primer Kirk. ¿Quieres continuar? All for One dijo que no era una pregunta, aunque pudiera sonar como tal, era una declaración. Sí. ¿Y tú tienes el control? Sí, me disculpo por mi arrebato. Dijo Izuku, inclinando la cabeza en señal de disculpa a los presentes. Y Miko agitó su mano frente a su cara mientras su rubor aparentemente permanente se oscurecía un poco más. Está bien, dijo con una risa forzada, siempre estoy dispuesta a descubrir más cosas sobre mis amigos. All for One guardó silencio por un momento, su cabeza agachó un poco mientras pensaba antes de levantarse para mirar a Izuku mientras el greenete se levantaba de su propio arco. Está bien sentir emociones, Izuku, habló el emperador de la oscuridad, su voz filtrada se filtraba a través de la máscara que descansaba sobre su rostro lleno de cicatrices, sentir dolor, odio, pero también amor, felicidad y alegría. Podemos estar villanos pero no somos monstruos, no todos al menos, no del todo experimentar emociones, crecer a partir de experiencias, éxitos y fracasos, eso es lo más humano de todo. Ahora creo que es momento de darte por lo que trabajaste muy duro todos estos meses para conseguir. Mientras hablaba, el hombre levantó la mano y la sustancia negra que había traído a los tres adolescentes apareció desde el suelo, brotando en un vago pilar que cayó y se dispersó dejando al hombre conocido como Kai Chisaki en su lugar. Aunque vestía la misma ropa que el día en que atacaron el Shia Saikai, si uno viera al joven ahora ciertamente no creería que es el joven maestro del poderoso grupo Yakuza. La chaqueta verde oscuro de Chisaki faltaba por completo en su asamblea, al igual que su corbata y su máscara. Las mangas de su camisa de vestir negra estaban arrancadas dejando bordes deshilachados que terminaban justo por encima de sus codos y sus pantalones, rasgados en varios lugares, estaban ensuciados por manchas marrones y un misterioso líquido oscuro cuyo origen era mejor dejar en misterio. Sin embargo, el mayor cambio en la apariencia del hombre fueron las vendas envueltas alrededor de las muñecas del hombre donde sus brazos terminaban abruptamente. Sucias por la sangre seca, las vendas comenzaban a ponerse amarillas, claramente no habían sido cambiadas desde que las habían envuelto toscamente alrededor de sus brazos. A pesar de su repentina aparición, y como Izuku y Miko pudieron dar fe de una breve sensación de asfixia, el rostro de Chisaki permaneció inexpresivo, con una mirada de 1000 yardas en sus ojos. Estaba claramente vivo, pero era como si estuviera muerto, con el alma aplastada, e Izuku no pudo evitar compararlo con la descripción de All for One de aquellos que se sintieron abrumados cuando se les dieron quirks adicionales. Se convierten en poco más que muñecos sin sentido. Zombies vivientes sin voluntad propia. Marionetas sin cuerda. Como si su espíritu hubiera huido de ellos. Kai Chisaki, habló All for One, deteniéndose un momento para darle al hombre en cuestión la oportunidad de hablar. Cuando no hubo respuesta, el hombre continuó aunque sonaba, disgustado por la falta de respuesta. ¿Sabes por qué estás aquí? Nada. El sonido de la respiración profunda y filtrada de All for One llenó la habitación, claramente no estaba contento ni acostumbrado a que aquellos con quienes hablaba no le prestaran toda su atención, pero Kai Chisaki permaneció allí de todos modos e hizo exactamente eso. Un silbido de gas emitido desde la máscara de All for One cuando el hombre pareció obligarse a calmarse, a controlar sus emociones. No importa, dijo después de un momento, si eres consciente de lo que te rodea o no. Si sabes quién soy o no. Lo único que importa es el poder que reside en tu cuerpo, el poder que Izuku desea. Cuando terminó de hablar, All for One se levantó de su trono y caminó hacia Chisaki en 3 grandes zancadas y agarró la frente del hombre con su mano izquierda, tu Kirk. Ahora Chisaki reaccionó, su expresión en blanco desapareció cuando sus ojos recuperaron su enfoque, mirando a través de la enorme mano que oscurecía parcialmente su visión, sus ojos fijos en la máscara oscura con forma de calavera que apenas podía distinguir a través de los dedos que lo agarraban. Los cuentos que el anciano le había contado pasaron por la cabeza de Chisaki, cuentos de un demonio, un mal con el poder de tomar el poder de los demás. Chisaki había respetado a ese hombre, respetado sus habilidades, después de todo en un mundo invadido por la enfermedad que eran los quirks, el poder de eliminar la enfermedad de los demás había parecido milagroso. De hecho, fueron las historias del demonio las que le dieron a Chisaki la idea de eliminar los quirks permanentemente usando a Eri cuando el jefe le presentó a la niña. Había usado su quirk con el jefe, lo había dejado en coma sabiendo que el viejo nunca aprobaría sus acciones. Pero si el demonio con el poder de eliminar el poder estaba aquí para él, entonces eso no significaba... No.
No. No, 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 no. La voz de Chisaki, seca y ronca por el desuso de los últimos días, resonó en la habitación mientras el hombre comenzaba a retorcerse. No puedes tenerlo. Gritó, con los ojos enloquecidos, presa del pánico. No ahora, no hasta que cure al mundo y arregle al jefe. No puedes hacerme esto. Chisaki gritó y las lágrimas brotaron de sus ojos dorados mientras luchaba por escapar del agarre del hombre enmascarado. Sin embargo, el agarre de All for One se mantuvo firme, implacable incluso cuando Chisaki levantó sus brazos amputados y comenzó a aplastarlos contra su cuerpo. Cuando la sangre comenzó a fluir, empapando las vendas mientras las heridas se reabrían, All for One volvió la cabeza hacia los dos que miraban, su voz tranquila ahogó los fuertes gritos de Chisaki. Izuku, ven aquí. All for One ordenó y el GNT obedeció rápidamente, avanzando para pararse frente a su mentor incluso mientras Chisaki continuaba golpeando infructuosamente el gran pecho del hombre a su lado. Extendiendo su brazo derecho, All for One apoyó su mano en la cara de Izuku y luego activó su Kirk. Izuku se había preparado para el dolor infernal que sabía que vendría gracias a la primera vez que su sensei le dio un Kirk, pero no importó ya que esta vez no hubo dolor. En cambio, todo lo que Izuku sintió fue que el Kirk de Chisaki fluyó del joven misófobo, a través del tránsito que era All for One, y en Izuku había una sensación de frialdad, como si un vaso se llenara con una bebida fría. Era extraño y la sensación duró varios segundos antes de que All for One bajara la mano y diera un paso atrás. Izuku permaneció de pie, pero Chisaki inmediatamente colapsó, cayendo de rodillas. El ex jefe Yakuza se sentó sobre sus talones mientras la mirada de 1000 metros volvía a sus ojos. Para aquellos que miraban era obvio que algo dentro del joven de cabello castaño rojizo se había roto, probablemente de manera irreversible, pero a en la habitación le importó eso mientras una sustancia negra se derramaba de la boca del hombre y lo deformaba hacia donde All for One deseaba. En lugar de eso, todos los ojos en la habitación estaba enfocada en Izuku, quien estaba allí mirándose las manos. Después de un momento, los bajó y volvió su mirada hacia la forma enmascarada de All for One que había vuelto a sentarse en su silla, aparentemente sin aliento por la poca actividad física que se le había requerido. Izuku sabía que la condición de su mentor estaba empeorando, esa caminata que había realizado donde conoció a Izuku ahora era cosa del pasado, pero ver que el hombre tenía que descansar para recuperarse de simplemente estar de pie y usar su Kirk, le dolió a Izuku, especialmente después de todo lo que Sensei había hecho por él. Izuku fue sacado de sus pensamientos por Himiko, quien habló en voz baja y vacilante y Izuku. ¿Estás bien? Izuku se giró y le dedicó a la rubia una sonrisa tranquilizadora. Sí, Himiko, estoy bien. Eso pareció romper la vacilación de la rubia y corrió hacia adelante envolviendo a Izuku en un abrazo mientras las lágrimas se escapaban de sus ojos. El grenete en su agarre se puso rígido mientras gritaba mentalmente de pánico. Estoy tan feliz, sollozó Himiko, no sé por qué, pero verte allí con esa mano en tu cara, conociendo tu pasado. Es como si estuviera viéndote cumplir tu sueño justo ante mis ojos. Y a pesar de lo feliz que estaba, no pude evitar preocuparme por perderte. La cabeza de Izuku se giró robóticamente hacia All for One en busca de ayuda que el hombre enmascarado no parecía tener prisa por brindarle. Himiko, no voy a ir a ninguna parte, aseguró Izuku a la rubia, frotándose vacilante la parte posterior de su cabeza mientras la enterró en su pecho. Sus lágrimas sin duda mancharon su camisa. Ahora bien, este era un territorio familiar para el niño que había crecido teniendo que lidiar con su madre demasiado emocional. Izuku murmuró suaves ruidos tranquilizadores mientras la rubia dejaba salir sus miedos, sus lágrimas y su soledad hasta que finalmente su llanto comenzó a calmarse, pero aún así no parecía tener prisa por mover la cabeza o alejarse de Izuku. Himiko, dijo Izuku después de que la niña finalmente dejó de llorar por un minuto o dos, puedes dejarlo ir ahora. Correcto. Dijo la rubia, retrocediendo con una sonrisa tímida, su rostro imitando más ligeramente el de Izuku. Por curiosidad, habló All for One, lo que provocó que los dos dirigieran su atención hacia él, con los ojos de su máscara de calavera fijos en la chica. ¿Qué habrías hecho si Izuku hubiera muerto hace un momento? Habría intentado matarte, respondió Himiko, su mirada fría y dura mientras miraba al villano centenario. No importa lo mucho que me lastimaste, si al final hubiera podido matarte, habría valido la pena. ¿Y si me mataras? All for One cuestionó con una inclinación de cabeza. Si por algún milagro hubieras logrado matarme y escapar con vida, ¿qué habrías hecho entonces?
Suicidarme, dijo Himiko encogiéndose de hombros, aparentemente ignorante de cómo Izuku la miraba en estado de shock y alarma. Un mundo sin Izuku, se estremeció, ese no es un mundo en el que quiero estar. Himiko. Gritó Izuku, agarrando los brazos de la chica mientras ella se giraba para mirarlo sorprendida, nunca vuelvas a decir eso. Sacudió a la rubia mientras le gritaba. ¿De verdad crees que me gustaría que hicieras eso? Matarte porque estoy muerto. Pero Izuku. Sin peros. Izuku rugió con una fuerza que sorprendió a All for One. Sabía del odio del niño por la sociedad, por sus normas e hipocresía, por los héroes, los que habían destruido tanto su sueño como a la única persona que amaba. Sabía de la fuerza de voluntad de Izuku, poder resistir la oferta de un Kirk tan pronto después de probarlo no era una simple hazaña, pero ver al chico tan carismático, sonrió bajo su máscara, Izuku sería extraordinario cuando había terminado con él. No importa lo que pase, Himiko, prométeme que no te suicidarás. Que vivirás sin mí. Parecía que la rubia quería discutir, pero mientras Izuku continuaba mirándola a los ojos dorados, la postura de lucha de la chica desapareció, reemplazada por una de derrota. Está bien, susurró, con la cabeza gacha. Prométeme. Un momento de vacilación, pero luego. Lo prometo. Gracias, dijo Izuku con sinceridad, eso es todo lo que pido. Entonces, ¿cómo es? Preguntó Himiko, su cambio deliberado de tema no engañó a nadie, pero el GNT parecía dispuesto a dejarlo pasar, por ahora. Es diferente, dijo Izuku, levantando las manos una vez más para estudiarlas. Cuando obtuve Air Canon fue doloroso, como nada que hubiera sentido antes y podía sentirlo, sus ojos parecieron fijarse en un recuerdo distante, uno que solo él podía ver, sentirlo mientras mi cuerpo cambiaba físicamente a el Kirk. Mis células, sangre, tejido, todas las cosas que yo estaban cambiando y podía sentirlo todo. Hizo una pausa y un escalofrío recorrió su cuerpo antes de que Izuku sacudiera la cabeza como si se sacudiera un mal sueño, esta vez no hubo dolor. Ah, sí, habló All for One, levantando una mano como un niño que tenía algo que agregar a la conversación de la maestra. A través de la experimentación, mis colegas y yo descubrimos que cuando le doy a alguien un Kirk sin Kirk, su cuerpo muta, se adapta físicamente para crear un espacio dentro de su ADN para contener un Kirk. Ese espacio puede llenarse con cualquier Kirk que le dé, sin importar cuán poderoso sea. Podría ser, o puede quedar vacío si elimino el Kirk. Es por eso que cuando recibiste Overhaul no hubo dolor. Ya tenías el espacio dentro de ti para sostener el Kirk. Estaba simplemente vacío hasta que te di el poder. Izuku no respondió, en lugar de eso estudió sus manos una vez más, girando sus muñecas para estudiar ambos lados de ellas como si al hacerlo pudiera ver el lugar dentro de él donde ahora habitaba Overhaul. Después de un momento de mirar sus manos, Izuku giró su cabeza hacia su mentor enmascarado, me dijiste cómo usar Air Canon, me enseñaste los conceptos básicos del Kirk, ¿puedes hacer lo mismo con Overhaul? Antes de terminar, All for One ya estaba negando con la cabeza, desafortunadamente no. Cuando robo un Kirk, obtengo una comprensión básica de cómo funciona, pero no robé Overhaul, no pasó del usuario original a mí y a ti. Como lo hizo Air Canon, fue una transferencia directa de Chisaki a ti, simplemente actué como el conducto para que fluya. Overhaul es realmente tu Kirk ahora en todos los sentidos de la palabra. Dependerá de ti descubrir cómo utilízalo para hacerlo funcionar y luego, una vez que lo hayas hecho, para doblarlo a tu voluntad. Cada habilidad, cada aumento de poder, todo será realizado por tus manos. Cuando el hombre terminó de hablar, Izuku se quedó allí, con los ojos cerrados, habiéndolos cerrado durante el discurso del hombre. Cuando Izuku abrió los ojos, se encontró mirando, no a All for One, sino a Himiko, sino al otro ocupante de la habitación, cuya mirada se había vuelto hacia donde ella yacía inconsciente en una mesa cercana. No lo sabía, pero su mirada era firme, llena de esa misma fuerza interior que All for One había llegado a ver cada vez más a menudo en Izuku en los últimos meses a medida que la confianza del GNT crecía. Lentamente, Izuku dio un paso, luego un segundo, y de manera lenta pero segura, el GNT comenzó a caminar hacia donde yacía la chica que no respondía. ¿Izuku? Preguntó Himiko. Su voz sonaba nublada, apagada, como si Izuku la estuviera escuchando desde la distancia o bajo el agua, pero al peliverde no le importaba no flaquear o desviarse lo más mínimo de su camino. Cuando finalmente llegó al lado de Momo, Izuku se detuvo brevemente mirando el cuerpo de la chica rabenete antes, lentamente, levantó su mano derecha y la apoyó sobre el hombro desnudo de la chica mientras cerraba los ojos.
All for One se inclinó hacia adelante con entusiasmo y Miko también pareció prestar más atención, su mirada de preocupación fue reemplazada por una de atención. Pero nada pasó. Después de un minuto, Izuku levantó la mano y, dándole la vuelta, miró su palma como si buscara una respuesta que, para quienes observaban, no parecía comunicativa dado que las palmas, normalmente, no pueden hablar. Mi Kirk, susurró haciéndose eco de las palabras de All for One mientras bajaba la mano una vez más. Con los ojos cerrados, Izuku no vio la conmoción que cruzó el rostro de Himiko, no pudo decir que detrás de su máscara con forma de calavera, el rostro lleno de cicatrices de All for One se rompió en una sonrisa siniestra, no era consciente de las líneas palpitantes como venas que aparecían bajo la piel de Momo, extendiéndose rápidamente por su cuerpo. Más bien, dentro de su cabeza, los pensamientos de Izuku estaban enfocados en una cosa, alcanzando el Kirk que ahora yacía dentro de él. Había sentido el poder mientras fluía hacia él. Sintió que se extendía como si estuviera explorando su cuerpo antes de que el poder regresara a sus manos, donde pareció asentarse y descansar. Los charcos de poder estaban allí, Izuku podía sentirlos, simplemente no estaba seguro de cómo acceder a ellos mientras intentaba infructuosamente una y otra vez dirigir el poder para curar a Momo. ¿Es mi Kirk? Se repitió mentalmente a sí mismo, Overhaul no era de Kai Chisaki. No era de All for One, ni de Himiko ni de nadie más, era de Izuku y solo de él. Incluso entonces, el conjunto de poder que Izuku sabía que era Overhaul permaneció fuera de su alcance incluso cuando el GNT parecía captar el poder una y otra vez solo para que se le escapara en el último segundo. Era como si Izuku estuviera en una piscina o un lago tratando de drenar el agua con sus propias manos solo para que el agua se escurriera entre sus dedos cada vez que tomaba, pero Izuku no tenía otras ideas que probar. Cuando el poder se le escapó una vez más, Izuku respiró hondo mientras mentalmente retrocedía tratando de repensar su enfoque. Su mente divagó, agarrando y descartando toda la información relacionada con la activación de Kirk que Izuku había aprendido a lo largo de los años. Desde vídeos en los que los héroes discutían sobre el uso o la activación de sus quirks hasta artículos de investigación sobre el tema escritos por el Dr. Tsubasa o el Dr. Ujiko, cada uno de ellos fue examinado brevemente antes de ser descartado en favor de un nuevo dato. Sin embargo, finalmente, cuando no hubo nada de inmediato, Izuku recordó el primer Kirk que All for One le había dado, el Canon. Los quirks son como los dedos de las manos y los pies, pensó Izuku, citando las palabras de su mentor enmascarado mientras el hombre le explicaba cómo usar el Kirk, tú lo controlas, es parte de ti. Sin embargo, si bien algunos quirks se pueden usar instintivamente, otros necesitan para ser utilizado deliberadamente. Izuku sabía que Overhaul no era un Kirk instintivo, era claramente deliberado y requería que el usuario lo activara, aunque la pregunta y el motivo de las luchas de Izuku era cómo. Pensando en el Canon una vez más, Izuku se imaginó la primera vez que usó el Kirk, la sensación del aire fluyendo hacia su brazo a través del pequeño agujero en el centro de su palma. Imaginando la sensación, deseando que el agujero actuara como un vacío. Sin darse cuenta, la mente de Izuku fluyó hacia Overhaul. Imaginó cómo funcionaría, cómo destrozaría las cosas solo para reconstruirlas mejor, mejoradas. Para sanar, para herir, las posibilidades eran enormes y, aunque le tomaría tiempo a Izuku realmente creer en este Kirk, realmente le sería posible reformar la sociedad corrupta en la que vivía. Casi sin darse cuenta el poder de Overhaul fluyó a través de las manos de Izuku y en la cabeza del GNT tomó forma una imagen tosca, que se hacía más detallada con cada momento que pasaba. Comenzó como un esbozo de un cuerpo humano que rápidamente adquirió una apariencia femenina. Otro momento y el contorno del cuerpo fue reconocible como el de Momo, aunque rápidamente se convirtió en una copia detallada que Izuku supo instintivamente sería indistinguible de la chica real. Pero la imagen no se detuvo ahí, dentro de la cabeza de Izuku comenzaron a formarse heridas en el cuerpo desnudo de Momo, aparentemente ni la ropa ni las vendas fueron reconocidas como parte de la persona en la que Izuku usó su Kirk, probablemente debido a que Overhaul solo trabajaba en un solo objetivo, Izuku. Hipotetizado. Todo, desde los cortes donde su cuerpo había golpeado las paredes de madera hasta los rasguños que ya estaban formando costras y las quemaduras de los explosivos, la rabenete se replicó con minucioso detalle en la cabeza de Izuku. Aunque algunos podrían pensar que el chico de pelo verde se avergonzaría de ver a su mejor amigo desnudo, eso no afectó al joven. Para él la imagen no era Momo, era como mirar un maniquí desnudo, algo inanimado que no llevaba ninguna de las experiencias, recuerdos o alma que constituían a una persona.
Como tal, Izuku no tuvo problemas para mirar mentalmente la imagen de Momo, estudiando sus heridas y lesiones. Al menos lo hizo hasta que su cerebro comenzó a doler. El cuerpo de Momo se había vuelto translúcido, transparente y aunque Izuku todavía podía distinguir sus rasgos exteriores, la mayor parte de su mente estaba enfocada en lo que ahora podía ver dentro de la chica. Debajo de la piel clara de la rabenete aparecieron músculos. Era como si estuviera mirando el sistema muscular de sus libros escolares y con un sobresalto Izuku se dio cuenta exactamente de qué se trataba. Estaba viendo el sistema muscular de Momo, pero justo cuando el pensamiento cruzó por su mente, los músculos de Momo también se aclararon. Huesos, venas, arterias, órganos, tendones, músculos, capas sobre capas, cada parte del cuerpo que componía la chica conocida como Momo Yaoyorozu quedó al descubierto ante Izuku por el poder de Overhaul, pero la información, el conocimiento, era abrumador. Cambiando cada microsegundo a medida que se enviaban señales eléctricas por todo el cuerpo, a medida que la sangre fluía, la saliva se acumulaba y su corazón latía. Todo se puso a disposición de Izuku, pero simplemente había demasiado. Izuku abrió la boca para soltar un grito torturado pero no pudo, todo estaba dentro de su cabeza. Dentro de su cabeza, la conciencia de Izuku se acurrucó en una bola, metiéndose en sí misma como una tortuga en un intento desesperado de aliviar parte del dolor que golpeaba su cabeza y empeoraba con cada momento que pasaba. Concéntrate, pensó Izuku, apenas capaz de organizar su mente mientras intentaba hacer retroceder la abrumadora avalancha de información, su cabeza. Concéntrate en su cabeza. Overhaul pareció responder a su deseo y la imagen mental se acercó a la cabeza de la niña, el resto del cuerpo pareció caer, llevándose consigo, afortunadamente, también la avalancha de información. Izuku todavía podía ver las señales y el flujo de sangre en la cabeza de Momo pero era manejable, podía soportarlo. Aunque cansado y agotado, Izuku se centró en la imagen que tenía delante, ignorando todo lo demás, obligó al Kirk a acercarse al cerebro de Momo y en un momento estaba parado dentro del órgano. Por todos lados circulaban señales eléctricas y pulsos en forma de pequeños puntos blancos a lo largo de vías neurológicas. La sangre fluía por las arterias carótida y vertebral pero mirando a su alrededor Izuku no pudo encontrar lo que buscaba. No había ninguna herida obvia, ni signos del trauma que, según el médico, causó el estado comatoso de Momo. No fue hasta que sus ojos metafísicos siguieron un punto blanco que pareció desaparecer sin motivo alguno que el niño se dio cuenta cuál era el problema. La única manera de describirlo era una gota roja de lo que solo podía ser sangre descansando casi en el medio muerto de la parte posterior del cerebro de Momo. Ella está sangrando, pensó Izuku con horror cuando la escala completa de lo que había sucedido lo golpeó. Por orden suya, Momo había luchado, había resultado herida y tan gravemente herida que era casi un milagro que todavía estuviera viva. Pero ella no estaba viva, estaba muriendo, sangrando internamente en su cerebro y ni siquiera un médico había podido darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Como un mazo golpeó a Izuku, si no salvaba a Momo ahora, ella moriría, perdería a su primera amiga en años y lo haría porque ella había hecho lo que él le había ordenado. No, gruñó Izuku, no. Me niego a permitir que eso suceda. Dirigiendo su ira hacia la masa que estaba matando a su amigo, Izuku se aferró al poder de Overhaul y sintió que el Kirk respondía a su voluntad como un cachorro ansioso. Levantando su mano, Izuku la apoyó en el lugar y dirigió a Overhaul hacia ella. Mientras observaba cómo las líneas se extendían desde donde estaba tocando hasta que la masa quedó completamente cubierta y con una voluntad de hierro, la orden de un rey para que lo que tenía delante se fuera, desapareciera, cesara, la masa se rompió en pedazos que se desvanecieron como polvo en el viento. Inmediatamente, los puntos blancos que habían sido absorbidos por la masa y que habían impedido llegar a su destino previsto pasaron rápidamente en dirección a donde quiera que fueran los puntos blancos que representan estructuras biológicas complicadas. Pero Izuku aún no había terminado, la rabia aún ardía dentro de él y extendió la mano enviando a Overhaul fluyendo a través del cuerpo de Momo. La información se precipitó hacia él pero Izuku la hizo a un lado, no necesitaba saber todo, solo necesitaba saber las irregularidades, las cosas que estaban allí y que no deberían estar. Lo sentía cada vez que Overhaul se encontraba con un moretón, una herida, era como un mensaje de error en su cerebro que le decía: oye, algo anda mal aquí. Izuku no examinó las heridas, no era necesario, cada vez que encontraba una, todo lo que hacía era ordenar a Overhaul que rompiera la herida antes de reconstruirla por completo y sanar algo que el Kirk parecía saber hacer instintivamente, como una autocorrección integrada excepto en el caso de lesiones.
Encontrar, descomponer, reconstruir. Encontrar, descomponer, reconstruir. Una y otra vez el proceso se repitió hasta que se volvió repetitivo, la rutina casi calmante en su simplicidad y como resultado, la ardiente rabia de Izuku, su miedo, comenzó a apagarse, frío bajo la naturaleza monótona de su tarea. A medida que su ira disminuyó, Izuku comenzó a analizar lo que estaba sucediendo y, gradualmente, comprendió la forma en que funcionaba Overhaul. Se había equivocado al decir que Overhaul tenía dos poderes distintos. La capacidad de descomponer cosas y luego repararlas como deseara. Era un poder singular. No podía reparar las cosas, bueno, podía, pero solo después de que se estropearan. Overhaul descompuso las cosas, las desarmó a nivel molecular, así fue como Izuku pudo ver todo el cuerpo de Momo, examinarlo todo. Lo había estado rompiendo. Era por eso que Overhaul no había respondido cuando intentó usarlo por primera vez para curar a Ravenette, había estado tratando de curarla, repararla, no pudo hacerlo hasta después de haberla Overhaul por primera vez. Solo una vez que algo se rompiera podría reconstruirse como él deseaba. Chisaki había derribado el piso en su lucha solo para luego reconstruirlo, dándole forma de sus púas mortales. Y cuando hirió a Toga, Izuku pensó que su mente formaba conexión tras conexión ahora que él mismo tenía experiencia usando Overhaul. No reconstruyó su brazo, simplemente lo desarmó antes de desactivar su Kirk. Simultáneamente cuando Izuku se dio cuenta de la verdadera naturaleza de Overhaul, el Kirk terminó de reparar el cuerpo de Momo. Mentalmente, dando un paso atrás, Izuku dejó escapar un suspiro mientras dejaba ir el poder de Overhaul, sintiendo cómo se le escapaba para regresar a sus manos. Inmediatamente, el espacio en el que se había encontrado Izuku desapareció dejando al Greenete de nuevo en el cuarto oscuro que All for One aparentemente llamaba hogar. Dando un paso atrás, esta vez en la vida real, Izuku se volvió hacia Himiko. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Preguntó, ya sospechando la respuesta. Himiko lo miró confundida, ¿qué quieres decir? Solo estuviste tocando a Momo por un segundo y luego estas líneas comenzaron a extenderse por todo su cuerpo y sus heridas desaparecieron. ¿Eso? Izuku desconectó a la rubia, por lo que todo el tiempo que pasó trabajando en Momo estuvo en su cabeza. Tenía sentido, Chisaki había revisado el suelo y el brazo de Toga en unos momentos, así que no había ninguna razón por la que lo que Izuku le había hecho a Momo fuera diferente. Izuku tampoco pudo evitar darle al ex Yakuza un mínimo de respeto. El hombre probablemente había obtenido su Kirk cuando era joven y tuvo años para practicarlo, aprendiendo a lidiar con la avalancha de información que lo acompañaba. Aun cuando era niño, Izuku podía imaginarse fácilmente al hombre abrumado por la emoción tal como lo había hecho él. Overhaul podría ser en realidad la causa de la misofobia de Chisaki, planteó la hipótesis de Izuku. Ver los músculos y la sangre de una persona cuando usó su Kirk en alguien. Tal vez desarmar una extremidad pero olvidar o no saber volver a armarla. Sería muy fácil tener miedo, incluso tener miedo de los gérmenes. Querer mantenerse limpio, permanentemente, especialmente porque Overhaul requiere que toque el objetivo antes de poder usarlo. Izuku fue sacado de sus reflexiones por un gemido bajo. Al girar en el lugar, los ojos Jade de Izuku encontraron la fuente del ruido y se abrieron ante la vista, las lágrimas nublaron su visión mientras corría hacia adelante para envolver a Momo en un abrazo aplastante. ¿Eh? Momo soltó, sus mejillas se sonrojaron ante el saludo bastante físico de su amiga. Y Izuku, tartamudeó, girando la cabeza hacia un lado avergonzada, ¿puedes soltarme ahora? En todo caso, el abrazo de Izuku se volvió mucho más fuerte cuando Momo levantó su mano para darle una palmada en la espalda. Estoy bien, dijo Momo en voz baja. Un poco tranquilizado, Izuku retrocedió, secándose las lágrimas, lo que le dio a Momo la oportunidad de darse cuenta de que la única ropa que llevaba eran los vendajes médicos que le rodeaban el pecho y un par de pantalones cortos de mezclilla. Soltando un ep. Momo rápidamente creó una manta con la que se envolvió protectoramente, sonrojándose aún más. Parece que la señorita Yaoyorozu se ha recuperado. La voz filtrada de All for One resonó a través del laboratorio haciendo que los tres adolescentes presentes voltearan hacia él. Mientras procesaban las palabras del hombre, tanto Izuku como Himiko se volvieron hacia la Ravenette para observar su apariencia. El brazo izquierdo roto, aunque realineado, ahora estaba enderezado y la chica de cabello negro lo estaba utilizando para mantener la manta ajustada a su cuerpo.
Por lo que los dos pudieron ver de la piel expuesta de Momo, las quemaduras que habían dañado la parte superior del cuerpo de la niña, así como los diversos cortes y moretones que habían salpicado el resto de ella, ya no estaban, como si se hubieran desvanecido en el aire. ¿Me estoy perdiendo algo?, preguntó Momo, con expresión de confusión, porque todos ustedes están actuando como si acabara de regresar de entre los muertos. Izuku y Miko compartieron una mirada, pero antes de que pudieran decir algo, All For One habló llamando su atención hacia él. Durante el ataque al Shia Saikai fuiste herido, dijo sin rodeos el hombre enmascarado, a tal punto que terminaste en coma, uno del que un médico dijo que tenías muy pocas posibilidades de recuperarte. Momo había palidecido ante las palabras del hombre y cuando habló lo hizo con voz debilitada. Entonces, ¿cómo estoy? ¿Cómo me recuperé de un estado tan grave? Izuku, dijo All For One, y podría haber sido imaginación del GNT, pero pensó que el hombre podría haber sonado orgulloso de él. Logró capturar a Kai Chisaki y al hacerlo obtuvo el Kirk que deseaba. Se lo di y justo ahora logró usarlo para curarte no solo del estado comatoso en el que habías estado acostado, sino de todos los demás heridas que tú también habías sufrido. Momo se volvió hacia Izuku y se inclinó ante él lo mejor que pudo, arrodillándose en un piso frío con una manta cubriéndola. Gracias, Midoriya-sama, dijo formalmente, e Izuku pudo escuchar el respeto y el agradecimiento en su voz. Realmente aprecio lo que has hecho por mí este día y haré todo lo posible para recompensarte. Momo, ante las palabras del adolescente, la Ravenete levantó la vista y por un momento los dos se miraron a los ojos. El resto del mundo pareció desvanecerse a su alrededor. «Hey», dijo Himiko, poniendo su cara de puchero frente a Momo, bloqueando la vista de Izuku. ¿No sabes que es de mala educación mirar a una chica cuando está prácticamente desnuda? Ambos adolescentes se sonrojaron al recordar el estado medio desnudo de Momo y rápidamente se alejaron el uno del otro. Momo rápidamente comenzó a crear algo de ropa con su Kirk mientras Izuku agitaba sus manos frente a su cara, tartamudeando protestas que eran ininteligibles para los presentes. Mientras tanto, Himiko simplemente se rió de las reacciones que sus palabras habían generado mientras All For One se recostaba en su trono improvisado contemplando el caos que tenía ante él. Izuku, dijo después de un minuto, cortando las divagaciones del GNT y restaurando el orden en la habitación, ya que pudiste curar a Yaoyorozu, creo que deberías intentar lo mismo con Toga. Ante sus palabras, Himiko giró para mirar a Izuku, quien ya estaba asintiendo con la cabeza ante las palabras de su mentor. Ya planeé hacer eso, dijo el GNT, yo solo quería asegurarme de que Yaoyorozu estuviera bien. Es comprensible, le aseguró All For One, pero también tienes que asegurarte de cuidar a los demás que te siguen para que no se sientan descontentos con tu liderazgo. Izuku asintió entendiendo y Toga se movió rápidamente para tomar el lugar en la mesa que Momo había dejado libre. Acostada giró su cabeza hacia Izuku mientras una sonrisa juguetona aparecía en su rostro. Es mi primera vez, dijo suavemente levantando una mano para se tapa la boca con fingida vergüenza, así que sé amable. Izuku simplemente puso los ojos en blanco mientras ponía su mano sobre ella y activaba Overhaul. Una vez más, Izuku se encontró mirando el contorno de un cuerpo humano, aunque esta vez el brazo izquierdo del cuerpo había desaparecido y solo un muñón indicaba dónde había estado una vez. A medida que el cuerpo se volvió más detallado y los diversos sistemas que lo componían comenzaron a aparecer, más y más información comenzó a fluir hacia la mente de Izuku, quien rápidamente la apagó antes de que pudiera abrumarlo. Concentrándose, Izuku permitió que Overhaul recorriera el cuerpo de Himiko como lo había hecho con Momo, permitiendo que el Kirk se descompusiera y reconstruyera cualquier herida que encontrara. Los cortes y rasguños desaparecieron, aunque al único al que Izuku le prestó atención fue al agujero en su pierna cuando se selló. Finalmente, el escaneo se completó dejando solo el brazo faltante de la rubia para que Izuku se ocupara de él. Izuku, concentrado, rompió el muñón antes de intentar reconstruir la extremidad, pero no pudo. Frunciendo el ceño, Izuku lo intentó de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Sin embargo, no importa lo que hizo o cómo cambió sus esfuerzos, el brazo de Himiko se negó a sanar. Para Momo y All For One observando, fue solo un momento entre el momento en que Izuku activó Overhaul y el momento en que dejó de dejar atrás los resultados de sus esfuerzos. El niño no habló, no levantó la vista y mientras los dos estudiaban a su paciente rápidamente quedó claro por qué. Aunque las heridas menores que habían estropeado el cuerpo de la rubia habían desaparecido, al igual que el agujero en su espinilla, el brazo de Himiko no había regresado.
En cambio, el muñón que unos momentos antes había estado envuelto en vendas cubiertas de sangre seca para cubrir la horrible herida abierta que había debajo, ahora había desaparecido por completo. La carne suave fluyó desde el hombro de Himiko girando hacia adentro en la axila expuesta, pero sin pelo, de la rubia antes de bajar por el costado de su cuerpo en una sola capa suave y continua de piel, haciendo que pareciera como si la chica nunca hubiera tenido un brazo izquierdo en el primer momento. Lugar. Sentada en la mesa, Himiko estiró su único brazo hacia arriba y hacia afuera, el movimiento de sus hombros mostraba que lo había hecho con ambos y era muy fácil para aquellos que miraban imaginar un miembro fantasma estirándose en el brazo sobre la rubia como bueno. Después de un momento, Himiko bajó el brazo y miró a su alrededor, aunque su mirada rápidamente se centró en el greenete que había caído de rodillas a su lado. Izuku murmuró en voz baja para que cualquiera pudiera escucharlo. ¿Qué fue eso, Izuku? Preguntó Himiko, ladeando la cabeza hacia un lado. Lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento, dijo Izuku mirando hacia arriba con los ojos llenos de lágrimas. Lo intenté con tu brazo pero, no pudo, y yo, no pude, lo siento. Dijo mientras se inclinaba en dojeza y su frente tocaba el suelo. Izuku. Los tres adolescentes se giraron para enfrentar al supervillano sentado, los sollozos de Izuku se calmaron cuando Himiko respiró hondo y observó por primera vez el rostro expuesto y lleno de cicatrices del hombre, un rostro cuyos pocos rasgos restantes estaban contorsionados por la rabia y la ira. Dime muchacho, All for One escupió la última palabra como un insulto mientras gruñía al tembloroso adolescente de cabello verde, justo ahora, cuando intentaste curar a Toga, ¿lo diste todo? Ese sí, gruñó Izuku. ¿No restauraste la extremidad a propósito? ¿Retenerla por alguna razón, tal vez un castigo? No. Entonces, ¿por qué inclinas la cabeza? Gritó All for One. Tú eres el líder, ella perdió una extremidad por orden tuya, así que no te arrodilles y llores como un perro. Da un paso al frente, muestra algo de coraje y asume la responsabilidad. Un perdón no curará el cáncer, no puede. Preparar una comida para un hombre sin hogar o proporcionar calefacción a una familia que muere congelada en su casa. No detendrá un avión que se estrella o un automóvil a punto de atropellarte, así que no te disculpes por algo que está fuera de tu control. El silencio descendió cuando All for One detuvo su perorata, agarrando la máscara de oxígeno cercana que descansaba a su lado y rápidamente puso en uso el dispositivo de plástico. Una vez que estuvo asegurado en su cara, All for One apoyó sus brazos en su trono, su casco estaba tirado en el suelo junto a él mientras miraba a Izuku con un claro aire de expectación. Izuku y las chicas estaban temblando. No se debió a un Kirk poseído por el debilitado villano ni fue el resultado del gran carisma del hombre. No, fue el resultado de estar en presencia de un hombre que incluso en un estado debilitado sin duda era capaz de matarlos a todos con facilidad. Por un momento, All for One abandonó su fachada de mentor sabio y afectuoso y les mostró a los tres adolescentes un vistazo de su verdadera personalidad. Lo había escondido rápidamente pero había estado allí y los tres sabían que solo estaban vivos, solo allí debido a la misericordia del hombre y su interés en ellos. Probablemente sea más fuerte que All Might, se dio cuenta Izuku con horror y no pudo evitar estremecerse ante la idea. Puede que ya no le guste el héroe número uno y su respeto por el hombre podría haberse desplomado hasta el punto de que bien podría servir como el próximo gran cañón, pero tenía que reconocer la fuerza del hombre al menos. Para cambiar el clima con un simple puñetazo, para levantar un rascacielos que se derrumbaba con sus propias manos, para moverse a velocidades más rápidas de las que el ojo desnudo podía registrar, no había duda a los ojos de nadie en todo el mundo de que All Might era todo menos fuerte. Sin embargo, Sensei, All for One, Izuku detuvo el pensamiento antes de que pudiera porque si imaginaba una pelea entre los dos no podía decir con certeza quién ganaría. El cerebro acelerado de Izuku fue interrumpido por un suspiro y rápidamente se centró en el hombre, el villano que tenía delante. Lamento mi arrebato, dijo All for One, y el sonido de su voz sin filtro dejó en claro que el hombre al menos parecía disculparse. Tú fuiste quien dio las órdenes que le costaron el brazo a la joven Toga, por lo que estás en tu derecho de sentirte responsable de lo sucedido. Sin embargo, dijo All for One, levantando un dedo hacia el chico en el que estaba centrada su atención, eres un líder y un villano. No estás en el lado correcto de la ley donde las disculpas sinceras te darán el perdón de tus camaradas y asociados. Eres un villano y como tal disculparse, inclinar la cabeza ante otro no es más que un signo de debilidad, de obediencia.
Demuestra que eres débil y te pinta un objetivo en la espalda no solo para otros villanos que quieren lo que posees, sino también para tus propios aliados, aquellos en quienes confías para que te respalden y te apoyen. Te verán como nada más que otra víctima a la que pueden atacar y una vez que eso suceda, una vez que esa percepción se haya asentado en su mente, no importa cuán fuerte puedas llegar a ser, nada de lo que hagas lo cambiará. Por un momento, Izuku consideró las palabras de All for One y pudo sentir la verdad en la declaración. Sabía que el hombre decía la verdad por la única razón de que el GNT había vivido su vida basándose en las ideas preconcebidas de los demás. La percepción de que ser Kirkles te hacía débil, que eras impotente. Kacchan, sus antiguos compañeros de clase, antiguos amigos, maestros, All Might e incluso sus propios padres habían juzgado a Izuku basándose en su falta de Kirk, tratándolo como si fuera una condición que pesaba sobre cualquier expectativa que pudieran tener sobre él. Deku. Inútil. Un apodo muy apropiado para alguien que no tenía ningún futuro en el que pensar. Apretando los dientes al pensar en su antiguo apodo, Izuku se volvió hacia Himiko, el único signo de su rabia interior, el fuego verde que parecía arder salvajemente dentro de sus ojos. Himiko, me disculpo pero no puedo curar tu brazo. Dijo con voz plana, aunque todos los presentes detectaron fácilmente las diversas emociones subyacentes. ¿Por qué? Preguntó la rubia, volviendo su mirada en blanco de su hombro a Izuku. Lo intenté, dijo Izuku, realmente lo hice. Respiró hondo y sus ojos se volvieron distantes, como si estuviera recordando o viendo algo que los demás no podían. Te rompí el brazo al menos 3 docenas de veces, traté de volver a armarlo una y otra vez, pero todo lo que pude conseguir fue el muñón. Finalmente me di cuenta de que Overhaul, por muy poderoso que sea, tiene una debilidad. Los ojos del GNT se volvieron a enfocar y se tomó un momento para mirar individualmente los rostros de los presentes, no puede crear materia. Himiko no entendió la importancia de la declaración, pero la rubia se dio cuenta por la forma en que los ojos de la chica de gran pecho se abrieron y el hombre enmascarado se reclinó contemplativamente en esta silla que cualquier cosa que Izuku hubiera dicho era importante. Al ver su mirada confusa el GNT pareció apiadarse de la rubia mientras hablaba respondiendo a su pregunta no formulada. Lo que quiero decir, Himiko, es que cuando estoy reconstruyendo algo solo puedo hacerlo usando los materiales que tengo a mano. No pude volver a ensamblar tu brazo porque tu brazo no estaba allí, no lo tenía, así que cuando traté de restaurar tu extremidad los únicos recursos que tenía disponibles eran los que ya había en tu cuerpo. Intenté usar otras partes del cuerpo, tomando un poco de aquí y un poco de allá, pero solo debilitó todo lo demás y el brazo improvisado quedó severamente mutilado. Y mal funcionamiento. Y, respiró hondo una vez más, dejando salir el aire antes de hablar, eventualmente decidí que sería mejor usar lo que quedaba de tu brazo para fortalecer las otras extremidades que tenías. Parte de tu muñón fue usado para sellar el agujero en tu muslo mientras lo que quedaba se dividía entre tu brazo y piernas derechos. No sé qué efecto tendrán en ti, probablemente mínimo en el mejor de los casos, pero tal vez te hagan un poco más rápido y más fuerte, solo unas cuantas fibras musculares más además de las que ya había. Himiko guardó silencio, su cabeza cayó hacia adelante y mientras el silencio se arrastraba, la expresión esperanzada de Izuku se volvió más abatida, sus ojos se deslizaban bajo su melena verde mientras estudiaban el suelo como si memorizar la superficie fría ayudara a mejorar la situación. Finalmente, Himiko habló, su voz era un susurro detrás de la cortina de su cabello que solo Izuku y All for One podían escuchar. ¿Vas a deshacerte de mí? Por un momento, Izuku no reaccionó, pero cuando registró sus palabras, comenzó a avanzar con pasos firmes y seguros. A medida que se acercaba, la rubia pareció encogerse sobre sí misma y de hecho se estremeció cuando Izuku levantó los brazos y cerró los ojos con fuerza como si se estuviera preparando para que él la golpeara. Así que fue una sorpresa para la rubia cuando Izuku la envolvió en sus brazos y la abrazó. «Recuerda mi promesa», susurró el GNT, su aliento le hizo cosquillas en la oreja a la chica haciendo que el rostro de Himiko se calentara, «puedes quedarte conmigo todo el tiempo que quieras». Himiko respondió envolviendo a Izuku en un abrazo, sus uñas presionando la espalda del joven de manera posesiva, pero Izuku no reaccionó. Su respiración era temblorosa pero después de un momento la soltó y aunque parecía como si Himiko hubiera estado a punto de llorar, era obvio que la joven había podido recuperar el control de sus emociones dándole a Izuku una pequeña pero genuina sonrisa que no tenía problemas para regresar.
Sin embargo, el momento llegó a su fin cuando una voz áspera habló llamando la atención de los dos, junto con la rabenete que había estado mirando, hacia el orador. Izuku, All for One habló con sus ojos inexistentes dirigidos al niño, quiero que intentes curarme. Izuku parpadeó en estado de shock antes de abrir la boca para protestar, pero fue interrumpido antes de que pudiera comenzar cuando All for One levantó una mano. Sé que dudas de ti mismo después de tu fracaso con Himiko, que no estás seguro, pero sé que creo en ti, Izuku, dijo All for One, su boca, el único rasgo que quedaba en su rostro lleno de cicatrices, se rompió en una sonrisa tranquilizadora, has llegado tan lejos en los meses transcurridos desde que te salvé, has trabajado duro para ganarte el poder que ahora habita dentro de ti y realmente creo que tienes el poder de sanarme. Respirando profundamente, Izuku avanzó lentamente, vacilantemente hasta que se paró en la elevación que constituía el trono de All for One, de pie junto al villano centenario como si fuera la mano derecha del hombre. Por un momento dudó, recordando la furia y la ira que All for One había dirigido hacia él hacía apenas unos minutos. Realmente quería curar a un hombre que incluso herido probablemente podría enfrentarse cara a cara con All Might. Podría hacerlo sabiendo que el hombre probablemente mataría y heriría a cientos, miles e incluso millones porque así lo deseaba. Izuku vaciló cuando surgieron palabras del pasado, susurradas por las voces oscuras que habitaban dentro de él. All Might. No está mal soñar, niño, pero hay que ser realista. Bakugo. Si tanto quieres ser un héroe, aprovecha una última oportunidad para lanzarte en paracaídas desde el techo. Su mamá. Lo siento, Izuku. Lo siento mucho. Cada frase, cada palabra era como una cadena que sostenía el espíritu hambriento y destrozado del GNT e incluso el grito ahogado de sorpresa de Toga cuando All for One reveló que Izuku no tenía Kirk tomó la forma de un collar alrededor del cuello del niño que lo mantenía arrodillado contra el suelo. Sin embargo, al final no fueron las palabras de All for One las que sirvieron como clave, ni tampoco las de Himiko o Momo. Fueron las palabras de All Might las que cambiaron todo. Sin poder uno puede convertirse en un héroe, no lo creo. Poder, susurró la conciencia de Izuku, mirando sus manos metafísicas que lentamente se cerraron en puños, cada vez que vuelve al poder. Una sonrisa oscura cruzó el rostro del niño cuando sus ojos comenzaron a arder con una furia enloquecida, las cadenas se esforzaban por sujetarlo mientras comenzaba a empujarlas por primera vez en su vida, las explosiones de Bakugo, la fuerza de All Might, todo lo que sea. Lo que más le importa es el poder. El metal crujió bajo la tensión, pero Izuku no se detuvo, bueno, ahora tengo poder, el inútil Kirkles Deku se ha ido, se rompió una cadena agitándose como un látigo, y nunca volverá. Tengo amigos, una imagen de Momo y Himiko pasó por su mente, un maestro, el orgulloso rostro sonriente y lleno de cicatrices de All for One, y un Kirk propio. Otra cadena se rompió y la pierna derecha de Izuku fue liberada, plantándola firmemente en el suelo y el GNT luchó por ponerse de pie. No me importa lo que tenga que hacer, pero cambiaré las cosas. Izuku extendió sus dedos hacia la cadena más cercana, haré que nadie tenga que sufrir como yo, tan cerca que estaba casi a su alcance, y será libre. Su dedo rozó la cadena e Izuku activó Overhaul, el Kirk que fluía a través de él como si hubiera estado listo y esperando para atender su llamada. Las cadenas que habían atado a Izuku, forjadas a partir de las palabras y los traumas que habían formado su vida, se hicieron añicos y el rostro mental de Izuku se puso de pie erguido. En el mundo real, sin dudar más, Izuku levantó la mano antes de bajarla suavemente sobre la cabeza calva y llena de cicatrices de All for One. Reprimiendo su impulso innato de temblar al sentir la piel áspera, seca y casi escamosa debajo de sus dedos, Izuku lentamente dejó escapar el aliento mientras cerraba los ojos y activaba Overhaul. Una vez más, el patrón en forma de vena descendió desde donde yacía la mano de Izuku y luego ante el horror de la audiencia que vio la parte superior de la cabeza del hombre estallar como una uva. Materia cerebral gris, sangre roja, fragmentos de huesos blancos y sangre salpicada hacia afuera cubriendo todo lo cercano, pero Izuku permaneció de pie mientras el sudor corría por su rostro, con los ojos aún cerrados. Por un momento no pasó nada y tanto Momo como Himiko se preocuparon. Himiko había visto a Izuku usar Overhaul en Momo y, si bien al GNT le pudo haber parecido más largo a la rubia, al chico le tomó menos de un segundo revivir a la rabenete de su, presumiblemente, sueño sin sueños. De manera similar, Momo había visto a Izuku usar su Kirk en Himiko, y aunque es posible que no hubiera logrado traerle el brazo hacia atrás, solo le tomó un segundo quitar el muñón por completo, convirtiendo la herida abierta en carne suave.
Sin embargo, esto estaba tomando mucho más tiempo y aunque ambas chicas creían en Izuku y sus habilidades en el fondo de sus respectivas mentes, no podían evitar preocuparse de que tal vez, solo tal vez, las viejas heridas de All for One pudieran ser demasiado para ellos. Overhaul para obrar un milagro. Ninguna de las chicas expresó sus preocupaciones, las preocupaciones que sentían, en cambio, ambas eligieron creer en su amigo, el chico que ya había obrado tantos milagros en ambas. Los dos sabían que habían cambiado desde que conocieron al GNT. Momo había vivido una vida de grandeza, sin querer nada pero aislada de sus compañeros debido a su estatus. Fue Izuku quien había sido su primer amigo, quien había descifrado la personalidad de heredera perfecta que había usado durante años como una segunda piel y le había mostrado lo que era la amistad. Y Momo había pagado su amistad con absoluta lealtad y devoción, tanto que había llegado incluso a jurarle juramento después de solo conocer al peliverde durante unos meses. Otros podrían haber llamado su decisión apresurada, mal pensada, la Ravenete no se arrepintió y hoy Izuku había demostrado que su elección había sido la correcta. Él la había sanado cuando no lo necesitaba, lo había hecho únicamente por no querer perder a alguien valioso para él y Momo no sabía por qué, pero desde entonces se había despertado cada vez que miró al chico y su estómago pareció retorcerse. Era extraño y aunque Momo originalmente había estado preocupada, no pudo evitar que le gustara la extraña sensación extraña que parecía habitar dentro de su pecho. En comparación con los cambios sutiles en Momo, los cambios de Himiko, por otro lado, fueron mucho más obvios. Cuando le diagnosticaron su Kirk, todo había cambiado. Sus padres se habían distanciado de ella, le habían enseñado a ocultar sus antojos como si los sentimientos no fueran naturales, como si no fueran tan parte de ella como sus uñas, sus ojos e incluso su propio Kirk. Durante años ella había seguido sus enseñanzas, había intentado ser la niña perfecta que ellos parecían tan obsesionados con tener. La presión de conformarse, de ocultar quién era, lastimándose no físicamente sino mentalmente mientras intentaba reprimir su deseo innato mientras pasaba hambre, anhelaba, necesitaba el líquido carmesí lleno de vida. ¿Era de extrañar que un día hubiera estallado? Después de eso, la vida no había sido más que una mancha, llena de correr y esconderse en un esfuerzo por evitar regresar, tener que regresar a la vida de pretender ser esa niña perfecta. Le daba náuseas simplemente pensar en cómo había sido en aquel entonces y Himiko había jurado que no importaba lo que sucediera en su nueva vida, no importaba en cuántos problemas se metiera, no importaba lo gravemente herida que estuviera, incluso si moría. Todavía sería mejor que volver a casa. Al menos ahora si murió, murió siendo fiel a sí misma. Himiko no sabía qué esperar de su nueva vida pero ciertamente no esperaba a Izuku Midoriya. Descubrir que no estaba sola en su aislamiento, que había otras personas como ella, fue impactante en sí mismo. Lógicamente sabía que había otros. Habría sido casi estadísticamente imposible que no hubiera alguien más que fuera abusado y maltratado en este mundo por algo fuera de su control, pero tan atrapada en la pequeña vida perfecta que había estado viviendo, Himiko nunca tuvo la oportunidad. Tomarse el tiempo para pensar realmente en ello. Entonces llegó Izuku y alguien, por primera vez en su vida, le ofreció voluntariamente lo que más deseaba. Beber su sangre había sido eufórico y sentir un alma afín en el niño había facilitado que Himiko decidiera seguirlo. No habían pasado mucho tiempo juntos antes de que ella se fuera de incógnito, pero mientras estaba sentada en el apartamento de Chronostasis bebiendo la sangre del muerto, Himiko había soñado despierta con su nuevo amor platónico, el primero que pensó que era perfecto sin cortes en todo el cuerpo. El sentimiento era extraño pero no había sido difícil darse cuenta de que ahora él era lo más importante en su vida. Cuando Izuku no había venido a visitarla mientras ella yacía recuperándose de sus heridas, Himiko entró en pánico. Las visiones del GNT abandonándola estaban en el primer plano de su mente y, a medida que pasaban las horas, las visiones solo empeoraban, oscurecidas por el conocimiento de que probablemente la única razón por la que Izuku la había aceptado en primer lugar era porque su Kirk le era útil. No quería volver a las calles frías y sucias. Sin embargo, sabía que después de que Overhaul le quitó el brazo, su valor cayó inmensamente. ¿De qué le servía Izuku a un espía que solo podía convertirse en personas con un brazo? Había acudido a Izuku con la esperanza de que si no podía lograr que él apreciara su Kirk, tal vez pudiera lograr que él apreciara su cuerpo. Sabía que estaba mal, pero su moral era menor en comparación con el miedo que sentía. Al ofrecer su cuerpo, dejarlo ser usado, algo innato le decía que si hacía eso perdería algo valioso, algo más importante que su virginidad.
Cuando Izuku la aceptó, no solo en esa habitación blanca y estéril sino aquí defendiéndola del hombre de la máscara que aparentemente era su maestro, su enamoramiento por él había pasado de, bueno, un enamoramiento a una obsesión. Él no sabía lo que ella había estado a punto de hacer y ella no pensaba decírselo. Sin embargo, ese miedo que había tenido de que su cuerpo fuera usado, tratado como un simple objeto, había sido reemplazado por un calor en su pecho que nunca antes había sentido. No tenía dudas de que Suizuku sería capaz de curar a su maestro usando un Kirk que había poseído durante menos de una hora. Él era suyo, ella y todo, él podía hacer cualquier cosa y ella ocultó la sonrisa que creció en su rostro porque sin importar lo que pasara, ella estaría ahí con él. Compartiendo una mirada, las chicas volvieron su atención a Izuku y silenciosamente intentaron enviarle al granete todo el apoyo que pudieron. Pasaron unos segundos más sin cambios y justo cuando las chicas se preocuparon de que Overhaul resultara inútil contra la gran cantidad de daño que el hombre había poseído, algo cambió. Lentamente, la materia que se había esparcido por la habitación comenzó a moverse, sin deslizarse por las paredes ni gotear del techo, sino flotando hacia donde yacía el cuerpo de All For One desplomado en su trono. Lentamente, la materia gris, la sangre roja, el hueso blanco y otras piezas diversas de lo que formaba una cabeza se solidificaron en una masa semicircular áspera que se fue definiendo cada vez más como zarcillos que bajaban del orbe, conectándose con el cuello expuesto del cuerpo sin vida debajo. Izuku cayó al suelo como un títere con los hilos cortados, su respiración entrecortada se convertía en jadeos exhaustos como un perro cansado. Una capa resbaladiza de sudor cubrió su cuerpo causando que la ropa de Izuku se pegara fuertemente a él. Sin embargo, cuando Izuku cayó, ni Momo ni Himiko se apresuraron a ayudarlo. En lugar de eso, permanecieron en sus lugares congelados en su lugar por la presión oscura que parecía estar presionándolos desde todos lados y fue todo lo que pudieron hacer para mantener los ojos en alto, mantenerlos enfocados en el ser del traje en la silla donde el poder parecía para emitir desde. Mientras observaban cómo el cuerpo antes sin vida se enderezaba, una sola mano se elevó en el aire, seguida rápidamente por su compañero, los dos apéndices se estiraron hacia arriba antes de congelarse cuando tocaron la cara de su dueño. Por un segundo hicieron una pausa antes de reanudar rápidamente su exploración, desesperados, necesitados. Una nariz, piel suave y sin cicatrices, una oreja y luego otra, cabello blanco, todo fue encontrado y tocado, explorado como si cada elemento fuera nuevo y se sintiera por primera vez, pero había un lugar que los dedos no tocaban. En lugar de eso, el hombre en la silla envolvió los dedos de su mano derecha alrededor de la máscara respiratoria que había caído sobre su pecho, levantándola lentamente para descansar frente a él. Por un momento sostuvo el dispositivo en alto antes de que su brazo y sus músculos parecieran hincharse con poder mientras el hombre cerraba su mano aplastando y rompiendo la máscara de plástico que contenía. Girando su puño cerrado mientras estiraba su brazo, el hombre lo abrió, permitiendo que el plástico cayera al suelo. Cuando el ruido llegó a sus recién reformados oídos, la boca del hombre se abrió y tomó una vacilante, profunda y lenta bocanada de aire. Tosió, lo que generó varios otros que rápidamente se convirtieron en un ataque que finalmente desapareció. Levantando la cabeza, habiéndose inclinado hacia adelante debido al ataque de tos, el hombre de cabello blanco respiró varias veces y luego, por primera vez en años, el emperador de las tinieblas, el símbolo del mal, el rey del inframundo, abrió sus ojos rojo carmesí al mundo y sonrió. Bueno gente, ese fue el capítulo número 11, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.